a Dios por medio de la iglesia, el cuerpo de Cristo como casa de oración. Yo debo decirles, hermanos, que esta lección es crucial, es muy profunda, es muy extensa, y lo que vamos a ver aquí es una pequeña, algo que nos llegó, pero la recomendación sí es para que todos nos adentremos en ella y podamos entender lo que dice, porque nuestra oración siempre son oraciones muy sencillas y eso es lo que hemos aprendido durante los años, pero ahorita esta lección viene a darnos, ya nos han dicho antes, pues que esta oración debe hacerse de acuerdo al propósito de Dios, pero hoy está aquí como un esquema, como una guía para que nosotros nos vayamos entrenando. La iglesia no es una iglesia de repetición ni de aprenderse de memoria esto, pero sí nos da una apertura para que veamos de que no solo hay una manera de orar tan digamos, muchas veces tan tradicional, sino que tenemos que buscar lo que el Señor quiere de nosotros, lo que está demandando hoy día. Entonces, yo voy a tocar algunos puntos aquí, pero mi recomendación es de que si en algún momento pudiera cada uno de nosotros volver a retomar esta lección, la verdad que va a ser una edificación para la iglesia, no solo hoy, sino en el futuro. Y cuando nosotros hemos orado porque vengan más hermanos, tenemos que ser maestros, tenemos que ayudar a los que no entienden, ni han entendido, ni han comprendido, ni han estado en estas riquezas. Entonces, eh, como les digo, voy a tocar solo puntos así muy que a mí me llamaron la atención y que pues nos pueden servir en alguna forma. En cuanto a que dice que es la oración de la era, o sea que esta es la oración de la era, que es la oración de la iglesia, estamos en la era de la iglesia, y la iglesia como un cuerpo de Cristo. Eso nosotros lo sabemos, pero aquí nos lo recalcan. Entonces, esta oración dice que lo que ejerce es la autoridad de Cristo, porque ahí hay una palabra que dice que a Cristo se le dio toda autoridad, pero si nosotros, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo, entonces, ¿a quién se le dio la autoridad? A Cristo y el cuerpo. Entonces, nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, tenemos esta autoridad como Señor ascendido, después de haber muerto, resucitado, sido crucificado, resucitado, Él ascendió a los cielos y se le dio toda autoridad. O sea que él tiene esta autoridad, pero como nosotros somos uno con Él, entonces este cumplimiento se hace en nosotros. Entonces esta ascensión de Cristo indica que toda la obra de redención ha sido efectuada y completada. O sea que cuando el Señor ascendió, toda la obra de la redención había sido completada. Ya no había más redención más que Él, es la redención. Entonces ahora, debido a que la iglesia es el cuerpo, debido a que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la posición de la iglesia es exactamente igual a la de Cristo. O sea que estamos en una posición. O sea que eso es lo que el apóstol Pablo, cuando él iba a Damasco, tenía una posición cuando fue derribado a tierra. Y el Señor dijo, paso útil me es este, cambió de posición, tuvo otra visión, tuvo otra posición. Entonces, de la misma manera, tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos que estar en una posición adecuada, porque el Señor así quiere. Entonces, dice que debemos de reclamar esto, esa posición la debemos de reclamar en el nombre del Señor Jesucristo. O sea que tenemos que tener nosotros que tomar este terreno que el Señor tiene en su ascensión y qué reclamar el señorío, porque Él está sobre todos, es el Señor de señores y es el Señor que está sobre de todo reino. Entonces, este señorío, esta, esta situación debe de prevalecer en nosotros. O sea que debido a que dice que el cuerpo es uno con la cabeza en los cielos, o sea que somos uno con la cabeza y estamos en los cielos, en lugares celestiales. De esta manera dice que también que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es una casa de oración. O sea que recordémonos que nosotros no somos el edificio físico, sino que es la unión la unión en el espíritu de los hermanos, que es la iglesia, que eso es lo que somos nosotros.
Entonces, tenemos que orar para que se cumpla el deseo de Dios. Individualmente pedimos por nosotros, por algo particular, algo que queremos que el Señor nos ayude, y el Señor lo hace, porque no restringe la Biblia de que no lo hagamos. Pero como casa de oración tenemos que ir por el deseo de Dios. Entonces, esta oración corporativa, esta oración que vivamos, tiene que ir dirigida al servicio. Esa casa de oración que vivimos debe servir para que el pensamiento y el deseo de Dios se cumpla. Y dice que esta oración sacude a las mismas simientes del Hades. O sea que es una oración corporativa, es una oración poderosa. Entonces, la finalidad que es el cumplimiento de la economía de Dios, del plan de Dios. Ya hemos visto en Rema lo que es la economía de Dios, pues ya no nos es tan difícil comprender esto, que lo que el Señor quiere y lo que tiene en su corazón, nos lo da a nosotros. Entonces, por aquí tiene también que Cristo es la buena tierra, Cristo es nuestra ciudad, nuestro reino, y Cristo es el templo, la morada de Dios. Todo esto es Cristo. Y entonces, estas oraciones que tienen que tener como objetivo la tierra santa, la ciudad santa y el templo santo. Eso es lo que, digamos, en cuanto a las oraciones debe tener como objetivo los intereses de Dios. Recordémonos que Daniel oraba pues y oraba por la tierra santa, él oraba por la ciudad santa y el templo santo. Y sus ventanas dice que estaban abiertas y daban hacia Jerusalén, en dirección a Jerusalén. O sea que eso es lo que hacía Daniel en el tiempo que le tocó a él estar en la tierra. Entonces, para orar apropiadamente, dice que debemos orar a Dios por el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. ¿Y cuál es el objetivo? Los intereses de Dios con respecto a su economía, a su plan. O sea que orar en el nombre de Jesús es orar por los intereses de Dios en la tierra. Y Cristo como porción de Dios para nosotros, como reino de Dios y como morada de Dios. O sea que es muy interesante. Por aquí en el día 6 dice que la iglesia como casa de oración, nuevamente lo menciona, oramos para ejecutar las cosas atando y desatando. Y la iglesia como casa de oración participa en la vida intercesora de Cristo. Y además que la, el tema central y la meta de la oración es ofrecernos en la casa de oración. Entonces, por otro lado, solo quería mencionar, hermanos, aquí algo relacionado con el día. En el día 1 habla, además, en la semana 5, día 1, dice que en primer lugar, la ascensión de Cristo indica que la obra redentora del Señor ha sido plenamente completada. Pero tengo aquí por otro lado, sí, en el primer lugar, la ascensión de Cristo, que fue terminada plenamente y completada su obra redentora. En el segundo lugar, la ascensión de Cristo indica que el señorío de Cristo ha sido establecido. En el tercer punto, la autoridad del cuerpo es la autoridad de la cabeza, ejercida por el cuerpo. Y toda autoridad que ha sido dada al cielo ha sido dada a la iglesia. Y el cuarto punto, que es la oración de la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, como les dije al principio, es muy amplio todo esto. Todo esto es muy profundo y debemos de nosotros de cambiar la oración. Dice aquí, por ejemplo, da un ejemplo. Dice, si hay un hermano, dice que por ejemplo, dice, en tal situación, perdón, cuando encuentra, dice, por ejemplo, dice aquí, en tal situación puede orar de dos maneras. Una manera es la manera general, la cual es la manera que toman la mayoría de los creyentes al orar por los demás. Al orar de esta manera general, tal vez acuda al Señor y le diga, Señor, este hermano está en una condición deplorable. Señor, ten misericordia en él, es algo con él, obra en su espíritu. Esta es una oración que nosotros lo hacemos y no la prohíbe. Y es una oración que es muy bonita. Pero dice,
Esta es la manera general de orar por alguien. Sin embargo, hay otra manera de orar. Al orar de esa manera, uno lo que ora al Señor, con de nuevo tal vez acuda al Señor y le diga: Señor, he aquí un hermano que aún no está bajo tu autoridad como cabeza. No estoy de acuerdo con esto, no acepto esta clase de situación, Señor. Asumo la posición de proclamar tu señorío y la reclamo para que rija sobre esta situación. O sea que cambia el enfoque de la oración muy tradicional a una oración donde se le pide y donde se ejerce la autoridad que ha dado el Señor y se le dice al Señor que no se está de acuerdo con algo que Él puede cambiar. Y como cuerpo, como iglesia, podemos pedirlo en una forma de autoridad. O sea que el Señor quiere que nosotros estemos en una posición y la situación para que el Señor nos escuche y escuche a su iglesia. Entonces, esto es todo, hermano, lo que hay mucho más, pero después, si hay oportunidad, podemos compartir. Amén, hermanos. Gracias. Pues quisiera compartir rápidamente tres diferentes cosas que pude disfrutar esta semana, ¿verdad? Y la primera es acerca del capítulo 19 de levantar la siguiente generación. Y pues ahí se nos muestra un cuadro acerca de el arca y del tabernáculo. Y dice que el arca y el tabernáculo estaban hechos del mismo material o de la misma madera, que era la madera de acacia que estaba recubierta con oro. Y la madera de acacia está representando eh, la humanidad del Señor y el oro está representando la divinidad del Señor. Ahora, esta madera era la base para, para que pudiera ser de alguna manera recubierta con oro. Pero sin esa base, el oro simplemente hubiera quedado sin algo en que sostenerse. Y disfruté mucho esta lección 19 porque el hermano nos compartía acerca de que nosotros necesitamos, para poder ser adecuados para el propósito de Dios, necesitamos tener tal clase de humanidad. Y esta es la humanidad de Jesús, ¿verdad? No necesitamos una humanidad buena. Mucha gente hoy está tratando de ver cómo es bueno, cómo mejora. Y el hermano Lee nos compartía de que nosotros no tenemos esperanza, ¿verdad? Siempre vamos a ser malos y vamos a ir de fracaso en fracaso porque nuestra humanidad es una humanidad caída. Entonces no hay esperanza para el hombre. Inclusive ahorita muchos esta semana que viene hacen sus propósitos de año bueno y que voy a hacer no sé qué y que hoy sí voy a hacer esto y tratan de ser mejores personas, ¿verdad? Pero en realidad nadie puede lograr esto, ¿verdad? Entonces el hermano nos animaba a que nosotros podamos ver la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús era adecuada para que Dios se pudiera expresar. Entonces, para que Dios se pueda expresar a través de nosotros, necesitamos la humanidad de Jesús. Pero yo no necesito mi propia humanidad, sino que necesito la humanidad de Jesús. ¿Cómo era la humanidad de Jesús? La humanidad de Jesús era estable. La humanidad de Jesús emocionalmente era muy estable, ¿verdad? Él dependía del Padre todo el tiempo. Y esta persona, Jesús, vivía una vida fina, vivía una vida, digamos, en las tres partes del alma. Él hacía la voluntad del Padre, él emocionalmente amaba al Señor con todo su corazón y él también pensaba y toda su mente estaba llena de Dios. Entonces él era una persona muy estable y debido a esta estabilidad que él tenía, Dios pudo expresarse en él. Entonces hoy, para que nosotros seamos adecuados para el propósito de Dios, necesitamos la humanidad de Jesús. Y el hermano nos compartía cómo obtenemos la humanidad de Jesús, porque nos hacemos la misma pregunta, ¿verdad? Bueno, si no podemos mejorar la raza humana, si no podemos cambiar, ¿qué va a pasar con nosotros, verdad? Entonces necesitamos tal humanidad de esa persona. Y para eso el hermano nos mostraba 5 puntos que nosotros podemos hacer para que la humanidad de Jesús esté en nosotros. Y esto, el primer punto era invocar al Señor, ¿verdad? Y él decía que no debíamos de invocar al Señor de una manera tan suelta, sino que simplemente debemos profundizar en este invocar. El segundo punto era reunirnos en el cuerpo, ¿verdad? Eso quiere decir invocar con los demás.
¿verdad? Invocar con otros que invocan de corazón puro. El tercer punto tenía que ver con orar, leer la palabra del Señor, profundizar en la palabra en una manera de orar, leer la palabra. En un cuarto punto él hablaba acerca de que de vivir una vida en el Espíritu, dependiendo totalmente del Espíritu. Y en el quinto punto él hablaba acerca de que el Señor estaba en nuestro espíritu. Entonces, hoy en día, ¿cómo podemos obtener la humanidad de Jesús? A través de invocar al Señor, a través de la vida de reunión, a través de orar, leer, través de ejercitar nuestro espíritu, tener mucho ejercicio en nuestro espíritu y, por supuesto, a través de hoy reconocer que el Señor vive en nosotros como una persona viviente. Pues alabado sea el Señor por esa humanidad de Jesús. Es la única que puede darle esperanza a este mundo, ¿verdad? Porque definitivamente nosotros, en nuestra humanidad caída, nosotros somos terribles, ¿verdad? Somos lo peor, diría yo, ¿verdad? De lo que pudo haber ocurrido, ¿verdad? Pero el Señor tiene la soberanía de llevarnos hacia Él nuevamente. Luego también disfruté mucho el video de Rema de la economía de Dios. Y los hermanos explicaban que la economía de Dios es una palabra que sí, pues está compuesta de oikos, ¿verdad? Que tiene que ver con una administración. Y pues muchos no comprenden cabalmente lo que es la economía de Dios y piensan que está hablando de una parte financiera. Pero en realidad la economía de Dios tiene que ver con la administración que hace Dios de su misma persona. Es decir, cómo Él se da al hombre, ¿verdad? ¿Cuál es el plan o la manera que Él se puede impartir dentro del hombre? Y disfrutaba mucho porque esta es una ley doméstica. Todo padre o que quiere tener una vida normal en su matrimonio, pues debe administrar su casa. Y esta es la manera que Dios lleva a cabo la administración de esta casa, a través de su economía eterna y a través del propósito de su corazón. Y con esto quiero pues, pasarme al siguiente punto de la semana de esta semana, ¿verdad? Porque ciertamente la característica principal o una de las características principales de la iglesia, como lo mencionaba el hermano Jorge, es que es un lugar de oración, ¿verdad? Si ustedes ven hoy la iglesia y la pueden contemplar, dice Marcos 11:17, dice que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. O sea, una característica importante, una característica que define a la iglesia es la oración, ¿verdad? Pero si la iglesia no está orando, entonces debe de haber ahí algún problema. Por otro lado, si la iglesia está orando de alguna manera incorrecta, también debe de haber algún problema. Y en el día 1 nos entrelaza las tres cosas que podemos ver acá, ¿verdad? Primero es que la iglesia es la casa de oración como una característica, pero luego también nos habla acerca de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario y cómo consumó las cosas y se sentó a la diestra del Padre. Y cuando una persona se sienta es porque ya lo terminó todo, ¿verdad? Y entonces podemos ver la realidad del Señor, la posición en la que el Señor está. Y como compartíamos anoche, el Señor no está derrotado, el Señor no está muerto, el Señor es viviente, Él es eterno, Él es el Rey, Él reina, Él su propósito lo mantiene íntegro. A pesar del ser humano, el Señor hoy es Señor en todo el universo. Entonces, esa es su posición, ¿verdad? Pero también Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, y esto está enlazado con la vida que debemos de llevar. Ciertamente hoy debemos nosotros considerar cuánto oramos, ¿verdad? No solo cuánto oramos individualmente, sino cuánto oramos en las reuniones de oración, ¿verdad? Porque la reunión de oración, igual que la mesa del Señor, es una reunión en mutualidad, ¿verdad? No solo una o dos personas deben de orar o hablar, sino que todo el cuerpo debe de llevar a cabo la función de hablar de parte del Señor, ¿verdad? Y por supuesto, en la reunión de oración todos deberíamos de orar en un mismo espíritu. Como decía el hermano, debemos de pasarnos el balón como el baloncesto. Aquel que tira el balón, el otro se lo pasa y el otro encesta, ¿verdad? Porque es en comunión como el Señor se va a mover, ¿verdad? Entonces, me impresiona esto porque el Señor no lleva a cabo su voluntad de una manera directa, sino que lo hace a través de la voluntad del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor le dio libre albedrío al hombre y todo lo hace en función a lo que el hombre desea. ¿Y cómo conocemos lo que Dios quiere? ¿Cómo sabemos lo que hay en el corazón de Dios? No sé si ustedes han tenido una persona tan cercana que ustedes saben cuáles son los sueños y los anhelos de esa persona.
¿verdad? De la misma manera es con el Señor. ¿Cómo nosotros llegamos a saber qué es lo que Dios desea? El hermano Jorge hablaba acerca de algo que el Señor quería, ¿verdad? Y él está buscando su casa, ¿verdad? Él está interesado en el santuario, él está interesado en la edificación de la iglesia propiamente. Pero yo lo puedo saber como un concepto, pero necesito tenerlo en mi corazón para ser uno con el corazón de Dios. En la manera que yo conozco la voluntad de Dios, entonces yo voy a orar por esa voluntad. Entonces necesito pasar tiempo para conocer al Señor. ¿Cuánto tiempo se pasará uno para conocer a una persona? Hermano, yo no lo puedo definir, pero definitivamente a veces pasamos muy poco tiempo con el Señor, ¿verdad? Y no lo conocemos, no sabemos lo que hay en el corazón, lo que Él quiere que oremos, ¿verdad? Entonces, un primer punto que yo aprecio mucho es que necesitamos conocer lo que hay en el corazón de Dios de una manera urgente. El Señor está buscando hoy hombres y mujeres que de verdad vean su deseo y vean su propósito, ¿verdad? Muchas personas vienen a la iglesia y de alguna manera lo que logran ver es a las personas, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos ver más allá, necesitamos ver el corazón de Dios, lo profundo que hay en el corazón de Dios y su deseo. Pero tiene que ver mucho con el tiempo que nosotros pasemos con el Señor. Entonces creo que este punto me tocó mucho, ¿verdad? Entonces la característica de la iglesia es que es una casa de oración y dice que todas las naciones pueden ver esto, ¿verdad? Las personas pueden ver esto, ¿verdad? Pero imagínense que nosotros lleguemos a un lugar y digan, ay, fíjense que ahí, ¿sabes? Hablando mal de la gente, o sea, que miren esa primera característica como una característica de una localidad es terrible, ¿verdad? La localidad o cada localidad en cada ciudad se debería de caracterizar por orar, ¿verdad? Por orar, por tener ese tiempo de oración, que ese tiempo de oración sea muy valioso, ¿verdad? Y también después de conocer el deseo del Señor, entonces nosotros oramos por ese deseo. Y en la manera que nosotros oramos por ese deseo, el Señor lo hace, ¿verdad? Él está esperando que nosotros oremos por lo que Él quiere, porque Él mismo no lo va a hacer. Y me gustó dos palabras que el hermano utilizó ahí, o dos frases. El Señor, cuando nosotros oramos de una manera correcta, ata lo que Él desea atar, pero también y Él va a atar todo lo que está en contra de Él. Eso es maravilloso. Él va a atar todo lo que está en contra de Él, pero Él va a desatar todo lo que esté en armonía con Él. ¿Verdad? Eso es muy bonito, ¿verdad? Él va a atar todo lo que esté en contra de Él, pero va a desatar todo aquello que esté en armonía con Él. Entonces el Señor hoy quiere encontrar en medio de nosotros la armonía, ¿verdad? Y necesita hoy al ser humano, no lo hace solo, ¿verdad? Y luego me impresionó la otra parte de Efesios 5:30, dice, porque somos miembros de su cuerpo. Nosotros hoy necesitamos aprender a orar. Eso no significa que, los hermanos dijeron que tenemos que aprender a orar, entonces no vamos a orar. No, no significa eso. Significa que tenemos que humillarnos y aprender a orar de la manera correcta. Pero también decía el hermano de que la oración tenía que ver cuando nosotros éramos capaces de ver el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Yo he conocido mucha gente que ha venido a las reuniones y lo único que ve es una iglesia evangélica, ¿verdad? Ve la iglesia tradicional o ve simplemente personas que cometen pecados y errores, pero distan de ver el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Son personas redimidas, son personas compradas por el Señor que hacen la voluntad de Dios. Por supuesto, no estamos hablando de aquí que aquí ya no hay pecadores, que aquí todo el mundo es perfecto, no. Estamos hablando de la capacidad que tiene una persona de ver el cuerpo de Cristo y de actuar en función del cuerpo de Cristo. Y esto tiene que ver con nuestro vivir. Hermanos, nosotros vivimos de una manera muy suelta, ¿verdad? Tomamos nuestras decisiones en función a cómo nos sentimos. Decidimos en función a los intereses particulares de cada uno, pero nosotros no somos capaces de tomar decisiones con respecto al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esto le va a afectar al cuerpo, esto no es para el cuerpo, esto va a dañar al cuerpo, ¿verdad? Esas decisiones a veces no somos capaces de tomarlas porque no vivimos de acuerdo a la comunión del cuerpo de Cristo y a la comunión de los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, como decía hermano Jorge, esto es algo muy profundo porque la clase de oración que tiene autoridad tiene que ver con el vivir del cuerpo de Cristo. Hay algunas cosas, características y detalles que muestra el hermano. Uno de ellos es la vida de resurrección, que es la que tiene el poder de la oración. Cuando Jesús resucitó, Él mostró su poder y ese poder hoy está en la iglesia, pero no se queda solo ahí, sino que Él ascendió. Y esa ascensión significa la posición que Él obtuvo
y la posición que él obtuvo significa la autoridad que él tiene. Entonces hoy la iglesia tiene la autoridad, porque vuelvo a repetir lo que decía hermano Jorge, esta misma autoridad que Dios tiene por la posición en la que está, la tiene la iglesia cuando está en la posición correcta. Entonces tiene que ver con la posición en la que la iglesia está, ¿verdad? Pero ¿cómo estamos nosotros hoy? Un hermano decía, nosotros hoy estamos mordiendo el polvo de Satanás, teniendo lástima por nosotros mismos, viviendo de una manera que la iglesia no debería de vivir. ¿Por qué? Porque Satanás nos mete ideas de que tenemos un Jesús derrotado, ¿verdad? Y lamentablemente. Pero hoy nuestro Dios está en un lugar, ¿verdad? Él está a la diestra de Dios Padre. No solo eso, sino que dice en el 2, es impresionante lo que dice en Efesios 1, 19, 21, dice que Él le hizo este poder y su fuerza que hizo operar en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad y poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra. Entonces, ¿por qué vivimos deprimidos? Porque no vivimos en esta posición, no vivimos en esta realidad. ¿Por qué es que vivimos a veces tan enfermos que nuestras enfermedades se lanzan más a lo mental que a nuestro cuerpo? Vivimos así porque no llevamos una vida de acuerdo a una posición que el Señor ya logró. Y no es que nosotros hayamos logrado algo, sino que el Señor ya lo logró. Entonces, hermanos, esto es maravilloso. Que el Señor nos muestre y nos revele la manera adecuada de orar. Debemos de orar con la autoridad del Hijo, ¿verdad? Esta autoridad que Él logró en la cruz del Calvario, pero que está en una posición. Entonces, cabalmente la oración que el hermano nos mostró, el hermano Jorge, acerca de estas dos, de cómo se ora generalmente y cómo se ora tomando la posición adecuada, es maravillosa, ¿verdad? Pero necesitamos descubrirla. Entonces, alabado sea el Señor, que el Señor pueda hoy avanzar en medio de nosotros para descubrir cómo debemos de orar, cómo debemos de ver lo que el Señor ha hecho a favor ya, y que el Señor no es que lo vaya a hacer, sino que Él ya lo hizo. Amén. Amén. Esta semana estuve leyendo acerca del nuevo hombre y tomar a Cristo como nuestra persona. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 1, vemos una oración de Pablo con respecto a la iglesia. La oración se refiere a la manera en que nosotros somos introducidos a la iglesia y el principio de la misma. Pero luego en el capítulo 3, Pablo hace otra oración y con referencia a la iglesia. Esta oración es mucho más profunda y habla acerca del cuerpo de la persona de Cristo. Entonces, aquí el hermano nos explica cómo es esto, ¿verdad? Y algo que me gustó mucho es que de que nosotros cuando nosotros somos bautizados y cuando nosotros creemos y somos bautizados, nosotros somos introducidos a la iglesia y experimentamos una pequeña parte del inicio de la iglesia. Y es algo, y es una experiencia de las mejores experiencias que nosotros podemos tener en nuestra vida, ¿verdad? Pero luego, conforme nosotros vamos avanzando, debemos experimentar la persona de Cristo. Y esta es un rasgo de la iglesia mucho más avanzado. Y entonces el hermano aquí lo compara con un matrimonio. Entonces dice el hermano que pone un ejemplo, ¿verdad? El día en que una persona se casa, experimenta el inicio de una vida matrimonial. Y es uno de los días más felices de un hombre, dice, pero luego, con el pasar de los años, viene el experimentar, vivir una vida matrimonial. Entonces, esta es una experiencia totalmente diferente porque ciertamente el día en que se casan es un día muy bueno, ¿verdad? Pero no es solo el inicio de esto. Y alguien que se está casando no puede decir que conoce una vida matrimonial porque no la ha experimentado. Y de la misma manera, alguien que se queda en el inicio de la iglesia, en haber recibido, haber sido bautizado, no puede decir que vive una vida de iglesia porque no ha experimentado la verdadera vida de iglesia. Entonces, el hermano nos muestra acá con respecto a esta vida de iglesia y hace una comparación con respecto al libro de Efesios entre los dos capítulos, ¿verdad? Y el primer capítulo habla acerca del poder de Cristo y la iglesia como un cuerpo. Entonces, el poder de Cristo, cuando nosotros recibimos al Señor, el Espíritu vino a nosotros e ingresó, y junto con él venía el Padre y el Hijo, ¿verdad?
Entonces, nuestro espíritu vino a ser un órgano, que ejerce la función de tener poder hacia nosotros, el poder del Señor, de transmitir el poder del Señor hacia nosotros. Y luego cuando nosotros experimentamos este poder, nosotros podemos experimentar a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como nosotros como los miembros y el Señor como la cabeza. Pero esto es muy bajo, decía, esto es solo un inicio. Si usted ha experimentado esto, tiene un buen inicio, pero luego más adelante debemos experimentar al Señor como una persona. Cuando nosotros crecemos en vida, nosotros llegamos a experimentar al Señor como una persona, nuestro espíritu se llega a convertir en una persona y ya no experimentamos el poder de Cristo, sino que experimentamos la vida de Cristo. Entonces, el hermano aquí ponía un ejemplo, ¿verdad? Y decía que una esposa, una vez una hermana le preguntó, ¿verdad? Que qué podía hacer, porque su esposo era muy indisciplinado. Llegaba a diferentes horas, siempre llegaba a diferente horario, no respondía a los llamados que ella le hacía, no, o sea, vivía una vida que sin depender de ella, ¿verdad? Sin importarle lo que ella pensara. Entonces, el hermano le dice, ¿verdad? Que qué es lo que ella espera. Entonces, ella le dice que espera que el esposo atienda sus horarios, ¿verdad? Que si ella le pide que llegue a las 8 de la noche, que él llegue a las 8 de la noche. Si ella lo llama, ella espera que él atienda. Entonces, el hermano le dice que ella todo el tiempo ha tratado de manejar a su esposo como una máquina, ¿verdad? Que él haga lo que ella quiere que haga, pero ella nunca lo ha tomado como su persona. Y eso me impresiona mucho porque pareciera ser que la hermana tenía razón, ¿verdad? Su esposo no estaba haciendo las cosas bien, pero el hermano le dice que ella debe tomarlo como su persona. Entonces ella le contesta, ¿verdad? De que ella lo toma como su persona, pero ella no, él no tiene normas, entonces no puede tener un buen vivir porque no tiene normas que lo rijan. Entonces ella le trata de imponer sus normas. Entonces el hermano le dice, incluso usted debe venir y tomar el hecho de no tener normas como una norma para él, como una manera de vivir. Y debe sujetarse a su esposo como su persona, aún sin esas normas. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta. Queremos imponer nuestras normas y creemos que el Señor debe acatar nuestras reglas y nosotros mandar en esto, ¿verdad? Pero no tomamos al Señor como nuestra persona. No sabemos lo que el Señor quiere, no nos tenemos a pensar que el Señor tiene un propósito y un deseo. Entonces luego el hermano dice, pone otro ejemplo, ¿verdad? Y es acerca de una mujer y su hijo. Esta mujer era una persona que constantemente oraba, ¿verdad? Era una persona de oración y se mantenía orando mucho. Desde que un día su hijo pequeño enfermó y entonces ella comenzó a orarle al Señor, a pedirle que lo sanara y a pedirle. Entonces ella empezó a experimentar su espíritu como un órgano y empezó a contactar al Señor y el poder del Señor actuó sobre ella y sobre su hijo. Entonces dice que después de un tiempo de estar orando, su hijo se sanó y ella estaba muy agradecida con el Señor y sabía que el Señor lo había hecho y confiaba en él. Pero dice que luego, un tiempo después, el niño volvió a enfermar. Entonces la hermana comenzó a orar de nuevo y empezó a orar y a orar y a orar y a orar. Y después de que pasó un tiempo, ella se dio cuenta que el Señor no había contestado a su oración. Y entonces la hermana empezó a preguntarse, ¿por qué el Señor no le había contestado a esta oración? Y lo que pasaba es que el Señor ya se había presentado a ella como el poder, como un órgano. Su espíritu ya había sido utilizado como un órgano y ya había experimentado el poder del Señor. Pero esta vez el Señor quería llevarla más allá. Él quería que ella experimentara a su persona. No quería que solo experimentara su poder, sino que quería que experimentara su persona. Y es nuestra situación diaria, ¿verdad? Nosotros, incluso yo a veces me atrevo a decir que ni siquiera experimentamos al Señor como nuestro poder, pero cuando llegamos a experimentar al Señor como nuestro poder, nos acomodamos. Queremos seguir experimentando todo el tiempo el poder del Señor y que haga milagros y que nos ayude y que nos haga esto,
porque nos gusta, ¿verdad? Nos gusta el poder del Señor, pero el Señor no anhela que experimentemos solamente su poder. El Señor necesita que experimentemos su persona. La persona del Señor es el mismo. Y si nosotros experimentamos esta persona, nuestro vivir va a ser diferente. No solo vamos a esperar una vida de milagros o una vida de constantemente buscar al Señor cuando lo necesitamos nada más o cuando ya no podemos más, sino que va a ser una vida dependiendo totalmente del Señor. Luego habla acerca de vestirnos del nuevo hombre. Y aquí estos puntos me expusieron muchísimo porque cuando nosotros venimos y experimentamos al Señor como nuestro poder, el viejo hombre es oculto en nosotros, ya no podemos utilizarlo, porque el poder del Señor está actuando en nosotros. Pero lo que pasa es que el poder se acaba. Si nosotros experimentamos al Señor como nuestro poder, en un tiempo después se va a terminar, porque no nos alcanza la fe para experimentar este poder. Pero si nosotros experimentamos al Señor como una persona y nos vestimos del nuevo hombre, nuestro viejo hombre es totalmente terminado. Y esto me impresiona porque en nuestra vida diaria seguimos viviendo con nuestro viejo hombre. Ya, el hermano, usted viene y dice que quiere decir que su vivir es Cristo y que usted vive en el nuevo hombre. Pero cuando el Señor viene y quiere actuar en usted como el nuevo hombre, usted se rehúsa como el viejo hombre. Y esto es nuestra situación en todos los momentos. El Señor viene a nosotros y debatimos y queremos hacer esto y queremos hacer aquello, pero no escuchamos la voz del Señor. Y aquí viene otro ejemplo. Me gustó mucho esto, de todos los ejemplos que el hermano da, porque deja muy claro la realidad de esto, ¿verdad? Y da el ejemplo de Marta y María y Lázaro, ¿verdad? Marta llama al Señor, manda a llamar al Señor para que venga, porque su hermano está enfermo. Y ella espera que el Señor venga rápido, ¿verdad? Que cuando ella lo llama, el Señor llegue inmediatamente, porque ella había experimentado el poder del Señor. Ella sabía que cuando ella llamaba al Señor, el Señor iba inmediatamente porque Él tenía poder y porque Él podía sanar. Pero entonces el Señor viene y espera un tiempo y no va. Cuando Él va llegando, Marta y María salen a su encuentro y le dicen, ¿verdad? Que ya no vaya porque su hermano ya está muerto. Y entonces el Señor le dice que Él resucitará. Y aquí viene la primera parte, ¿verdad? Y es que el Señor no quería que ella le dijera lo que estaba pasando. Él ya lo sabía. Ella sabía que Lázaro había muerto, pero Él esperaba que ella lo escuchara. Él necesitaba que ella lo escuchara. Esta situación es muy impresionante, porque nosotros venimos al Señor y, Señor, es que estoy pasando esto, Señor, tengo esto, Señor, yo quiero esto, Señor, yo necesito esto. Y el Señor ya lo sabe. A veces creemos que nosotros estamos informándole las cosas al Señor y que estamos avisándole lo que está pasando, ¿verdad? Pero Él ya lo sabe. Pero Él necesita que cuando nosotros venimos a Él, nosotros lo escuchemos. Y esto es un punto que nos cuesta mucho. Escuchar no es una cualidad que esté en el ser humano. No nos gusta escuchar, ¿verdad? Nos gusta hablar, nos gusta contar, nos gusta decir, pero no nos gusta en ningún momento detenernos a escuchar. Pero necesitamos escuchar al Señor. Marta necesitaba escuchar al Señor, y cuando el Señor le dice que él va a resucitar, ella viene y aún se rehúsa a escuchar al Señor, se rehúsa a aceptar a la persona del Señor y a experimentar al Señor, y le dice que ella sabe que Él va a resucitar en el día posterior. Entonces ella viene y toma la palabra del Señor y la usa para debatir en contra del Señor. Y esto también me impresionó mucho, porque es lo que nosotros hacemos. Entonces venimos, Señor, tú dijiste que tú nos ibas a sanar. Señor, tú dijiste que ibas a estar con nosotros. Y tratamos de acusar al Señor o de negociar por nosotros por medio de la palabra, cuando el Señor solo necesita que le escuchemos. El Señor necesita ser escuchado. Entonces él viene y le dice, intentando nuevamente que ella lo escuche, le pregunta, ¿dónde está el cuerpo? Y ella le dice, Señor, llegue ya. Entonces viene y ella nuevamente se rehúsa a escuchar al Señor. Y es nuestra situación diaria, si no es que en cada momento, ¿verdad? Nosotros
nos rehusamos a escuchar al Señor. El Señor viene y nos habla. Y nosotros venimos y decimos, Señor, pero es que esto, ¿verdad? Señor, pero es que no, esto, ¿verdad? Y venimos y rebatimos y todo el tiempo nos negamos a escuchar al Señor. Y luego en este capítulo es donde dice, ¿verdad? Jesús lloró. Y mucha gente cree que Jesús estaba triste por la muerte de Lázaro, ¿verdad? Y toman este versículo como un Dios compasivo, ¿verdad? Que estaba triste por su amigo Lázaro. Pero dice el hermano que la realidad por la que el Señor lloró aquí no es porque estaba triste por Lázaro, porque él sabía que Lázaro iba a resucitar. Él estaba triste por la incredulidad de la gente, por la negligencia y porque no lo querían escuchar. Él no pudo aguantar más y tuvo que llorar porque no podía soportar que la gente no lo escuchara. Y es la situación del Señor ahora, ¿verdad? Él está llorando, pero Él necesita que le escuchemos. Necesita que nosotros abramos nuestros oídos y le escuchemos. Y luego, por último, ¿verdad? Habla acerca de negarnos a nosotros mismos y tomar a Cristo como nuestra persona. Ya después de que experimentamos el poder del Señor, venimos al Señor y lo experimentamos. Entonces viene el punto acerca de la iglesia, ¿verdad? Esto me impresionó y también me expuso mucho. Y decía el hermano, usted ha experimentado a la iglesia como la introducción a la iglesia, ha experimentado a la iglesia como algo nuevo, algo que es el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo no es una persona. Solo el cuerpo no tiene la capacidad de ser una persona. Si solo tuviéramos cuerpo y no tuviéramos cabeza ni cerebro, nosotros no seríamos una persona. Yo creo que cuando alguien muere, ya su cuerpo queda ahí, pero su persona ya no está, ya no es una persona, es solo un cuerpo, porque ya no tiene alma y ya no tiene espíritu, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, el cuerpo del Señor no es su persona, no es la realidad de la iglesia, porque es una pequeña parte y es una introducción a la iglesia, pero este cuerpo, este pequeño cuerpo necesita llegar a ser una persona. Y decía el hermano, tal vez usted ha experimentado a la iglesia como el cuerpo. Usted va a las reuniones y experimenta al cuerpo. Usted viene y ora como el cuerpo. Y está bien, o sea, como experiencia inicial es muy buena experiencia experimentar al Señor como el cuerpo, experimentar a los hermanos como el cuerpo, experimentar el cuerpo de Cristo, pero debe ir más allá. Cuando usted empieza a tocar al Señor, necesita crecer y dejar de ser un simple cuerpo y necesita llegar a ser una persona. Y esto es impresionante porque decía el hermano, yo le puedo preguntar a usted qué es una persona. Y estoy casi seguro que ninguno de ustedes ha experimentado qué es una persona. Y esto fue realmente impresionante. Yo creo que no, si alguien me preguntara qué es la persona de Cristo, yo no sabría responder porque no he experimentado a Cristo como mi persona. Pero necesitamos venir delante del Señor y experimentarlo como nuestra persona. Dejar que nuestro viejo hombre sea negado. Debemos negar nuestro viejo hombre. Y es la oración que el hermano decía, ¿verdad? Usted debe pedirle, Señor, derrótame. No quiero seguir ganando, no quiero seguir ejerciendo mi autoridad, quiero negar a mi viejo hombre, necesito ser negado. Y es nuestra que debemos tener esta oración constantemente. Señor, necesito ser negado. Negar nuestro viejo hombre es la única manera en que nosotros experimentemos a Cristo como nuestra persona. Amén. Amén. Gracias al Señor porque Él viene a ser nuestra persona. Y esta semana vimos en el libro de Cultivar la Siguiente Generación que hay varios asuntos que son el blanco de Satanás y que principalmente tocan a los jóvenes. El primer resultado de este ataque del enemigo es la fornicación. El segundo es el suicidio y el tercero son los trastornos mentales. Y veíamos en cada uno de los tres resultados que son algo, en primer lugar, terrible, en segundo lugar, pecaminoso ante los ojos del Señor y algo de los cuales nosotros debemos alarmarnos porque Satanás inyecta estas
estas ideas en la mente de los jóvenes. Dice en este libro que lo principal en nuestro ser es el corazón, pero el corazón es engañoso y engaña a la mente. Yo recuerdo que en el libro de la economía de Dios habla de que la mente es la parte neutral de nuestro ser, porque la mente ella puede ir al espíritu, así como también puede ir a estar enfocada en la carne. Entonces, la mente juega un papel muy importante ante estos tres resultados del blanco de Satanás. Pero lo que Angelito estaba diciendo ahorita es importante, que el Señor llegue a ser nuestra persona. Y aquí dice en la lectura que nosotros no necesitamos un gran poder para vencer la fornicación, para vencer el suicidio o para vencer los trastornos mentales. Nosotros necesitamos la humanidad de Jesús. No necesitamos ser tan poderosos para poder ser vencedores. Necesitamos la humanidad de Jesús. Y la humanidad de Jesús la obtenemos nosotros al disfrutar al Señor y al permitir que el Señor reemplace nuestra humanidad por su humanidad. Nuestra humanidad es sucia, nuestra humanidad es pecaminosa y es corrupta. Nuestra humanidad no es buena. A pesar de que tengamos buenas costumbres, vengamos de una buena familia, vivamos en una buena cultura, al final nuestra humanidad es Adán. Así que necesitamos la humanidad del Señor para ser recobrados y para ser guardados de estos tres resultados malignos que Satanás ha inyectado en la mente de los jóvenes. Y aún en la mente de nosotros los adultos también hay ideas malignas que Satanás ha inyectado para que no avancemos en la economía del Señor. Hay 5 cosas que aquí habla el hermano, que es el camino apropiado para que nuestra mente vaya a nuestro espíritu y para que el Señor añada su humanidad a nosotros. Número 1 es invocar el nombre del Señor. Debemos huir de las pasiones juveniles con los que de corazón puro invocan al Señor. Segundo, debemos inhalar la palabra de las Escrituras. Inhalar las palabras de las Escrituras, tomando la palabra con oración. El tercero, tener una vida corporativa. Gracias al Señor porque al momento de ser salvos, nosotros fuimos puestos en una vida corporativa y de hecho en la vida de iglesia, menciona en un libro el hermano, llevamos una vida ovejuna, donde todas las ovejitas están juntas. Así que gracias al Señor por esta vida corporativa. Para llevar esta vida corporativa debemos disfrutar de la humanidad del Señor y debemos disfrutar de las reuniones con los santos. Cuarto, necesitamos ejercitar nuestro espíritu y ver que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que el Señor nos ha dado un espíritu de dominio propio. Así que si en algún momento pensamos que no podemos dejar cierto pecado, eso no es cierto, porque el Señor nos dio un espíritu de dominio propio. Así que solo debemos volver nuestra mente a nuestro espíritu. Y por último, de tener en cuenta de que el Señor está con nuestro espíritu. Así que estas 5 cosas son importantes para los vencedores y es importante que nos ejercitemos en estos 5 asuntos para que la humanidad del Señor reemplace nuestra humanidad con la suya. Y esto me recuerda y me permite enlazarlo con lo que leímos en Esdras. En el libro de Esdras, pues Esdras se entera de que hay muchos de los judíos que tuvieron relación con babilonios, con culturas que son paganas e incluso tuvieron hijos con ellos. Y la reacción de Esdras es bien impresionante porque cuando él se entera de todo esto, dice el versículo 3 del capítulo 9. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y me arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito. Y eso me impresiona porque, o sea, él se dio cuenta de la infidelidad de los israelitas.
y no se quedó como que no le importaba o solo se quedó asombrado, sino que la reacción de él fue hasta física, arrancarse su barba, arrancarse su vestido, porque estaba él impresionado de la infidelidad y del gran pecado que había cometido Israel. Pero me gusta una palabra del versículo 8 y es la palabra remanente. Y dice, y ahora por un breve momento nos ha sido mostrado favor de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente que ha escapado y darnos clavija en su lugar santo, a fin de que nuestro Dios alumbre nuestros ojos y nos reavive un poco en nuestra esclavitud. Así que gracias al Señor que aún en medio de las situaciones malas o en medio de las situaciones pecaminosas que puedan haber entre nosotros, el Señor siempre levanta un remanente y este remanente son los vencedores. Así que en primer lugar debemos nosotros poner nuestra posición en la posición del Señor y preguntarnos qué pensaría el Señor o cómo se sentiría el Señor ante una situación pecaminosa. Yo me imagino el Señor se ha de sentir como se sintió Esdras. Y a veces para nosotros, a mí eso era lo que más me impresionaba, que muchas veces nosotros sabemos de alguna situación de pecado o mala entre nosotros y no nos asombra. Para nosotros a veces es hasta normal saber algunas situaciones, pero debemos volver nuestro corazón al Señor y que el corazón del Señor se duplique en nosotros para que ante situaciones tan duras y situaciones que son malignas, nuestras reacciones sean de tal manera que nos impresione, pero no que nos deprima, sino que nos lleve a nosotros a tomar al Señor y ser levantados como un remanente. Otra palabra que me gustó en Esdras, está en Esdras 7:10 y dice, porque Esdras había dispuesto su corazón para escudriñar la ley de Jehová y cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y ordenanzas. Así que debemos disponer nuestro corazón para escudriñar. Y eso me gustó porque, y lo voy a enlazar con otro estudio que estuvimos disfrutando esta semana. Nuestro corazón debe estar dispuesto para escudriñar. Y escudriñar no es solo leer o saber de una forma superficial, sino escudriñar es ir profundo. Y incluso en la palabra dice escudriñar las escrituras. Y el Señor dice que escudriñemos las escrituras porque en las escrituras está la vida eterna. Así que alabado sea el Señor por su palabra y porque nuestros corazones pueden volverse hacia escudriñar sus palabras. Y esta semana, en el libro de Apocalipsis, el hermano Lee da un testimonio acerca de escudriñar. Y es que cuando el hermano Ni presentó un estudio acerca de Apocalipsis, los hermanos estaban muy contentos y querían aprender. Pero el hermano Ni los mandó a leer muchas veces el libro de Apocalipsis e incluso les dijo, aprendan el libro de Apocalipsis, apréndanselo de memoria. Si ustedes quieren ver todas las profundidades que hay en el libro de Apocalipsis, apréndanse el libro de memoria. Y eso a mí me llamó mucho la atención y me impresionaba porque la forma de estudiar de estos hombres no era superficial de leer de un día para otro y poder exponer en la reunión. Estos hombres vivían la palabra del Señor, profundizaban, excavaban, iban más allá de lo que podía ver su vista natural. Así que, pues que el Señor nos dé tal ánimo de ser estos que van más allá. Y como dijo el hermano Lee en estos libros del estudio vida, pues él dejó abierta la brecha. Debemos ir más allá todavía porque hay más riquezas, hay más cosas profundas por ver y por descubrir. Así que esta semana vimos algo muy bonito y es acerca de la edificación. A Dios le gusta la edificación, Dios ama la edificación porque a través de la edificación el Señor puede cumplir su propósito. Y esta es la era de la gracia, pero también es la era de la piedra. Y eso me gustaba mucho porque el hermano dice
que por un lado, cuando el Señor se encarnó, tuvo un vivir humano, pues empezó la era del Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios es quien redime y quien quita el pecado del mundo. Así que la era del Cordero fue cuando el Señor estuvo en la tierra y nos redimió. Luego, en ese mismo momento está la era del león, porque el Señor como león vence a todos sus enemigos, vence a Satanás, vence las tinieblas, vence el Hades. Así como este león vencedor, también tuvimos la era del cordero, tuvimos la era del león, pero ahora viene la era de la piedra. ¿Y quién es la piedra? Cristo es la piedra, porque Él es la piedra cimera sobre la cual el edificio de Dios es edificado. En Mateo 16:18 dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que nuestro Dios tiene muchos títulos, y un título maravilloso que el hermano nos mostraba en esta semana que leímos es que Él es el león, cordero, piedra, porque por un lado nos ha redimido, ha vencido sus enemigos, pero hoy está edificando su casa, está edificando el templo. Así que alabado sea el Señor, porque necesitamos por un lado nosotros ser infundidos por los 7 ojos del Espíritu, para que esta infusión que tengamos de parte de Él primero nos escudriña, nos juzga, pero también nos infunde las riquezas de Dios, las cuales son necesarias para la edificación de su casa. Alabado sea el Señor por todo lo que hemos podido estudiar esta semana, por todo lo que pudimos comer. Y lo último que quisiera compartirles es que el Dios triuno, menciona la lectura que tuvimos esta semana, el Dios triuno es importante porque todo lo que nosotros disfrutamos del Dios triuno y experimentamos de Él es con miras para la edificación. Y algo que dice aquí es que todo lo que nosotros comamos y estudiemos, no solo viene a enriquecer nuestro conocimiento, sino que en lo que nosotros tengamos contacto de la palabra debe ser experimentado y debe ser disfrutado por causa de la edificación de la casa del Señor. 2 cosas son importantes para el Señor: la transformación y la edificación. Así que alabado sea nuestro león cordero piedra, porque ya nos ha redimido, ha vencido a los enemigos, pero ahora está edificando. Que podamos ser de aquellos que colaboran con el edificio de Dios, y que todo lo que nosotros comamos y disfrutemos y experimentemos sea en pro de la edificación del Señor, porque eso es lo que cumple su economía y trae al Señor de regreso. Alabado sea el Señor, hermanos.